Bueno, no sé si alguien quiere preguntar directamente o le damos entonces. Ok, Gracias. siga por favor. Quisiera preguntarle a los panelistas, ¿cómo ven ustedes en términos de interdisciplinariedad y a nivel de posconflicto el desarrollo o el papel que pueda jugar el CIDER frente a la valoración de los recursos naturales renovables, en virtud de que, comillas, el conflicto armado en el 70% del territorio colombiano ha hecho que nuestros bosques permanezcan casi intactos? Y de hecho, al haberse firmado el plebiscito o estar en ese proceso, vamos a tener cambios sociales supremamente radicales, y muchas de aquellos entes sociales que antes no habían sido apoyados por el Estado van a tener una participación mucho más directa hacia la actualización de maquinaria que pueda en un momento dado destruir fácilmente nuestras cuencas hidrográficas. Y es que en este momento decimos que nuestro país todavía está en vías de desarrollo, que no nos podemos comparar con países altamente desarrollados, pero los países desarrollados llegarán en un momento dado en que no van a poder comer tecnología, y nuestros países se han convertido en este momento en despensas de alimentación mundial. No nos damos cuenta, por ejemplo, de lo valioso de nuestro recurso agua. Aquí en la ciudad, un galón de gasolina o un galón de agua equivale a 14 botellitas de agua cristal con un valor promedio de 3.000 pesos. 13 por 14 dan, ¿cuánto da 14 por 3? ¿Cuánto da? 36.000 pesos, ¿sí? Eso estaría valiendo un galón de gasolina, de agua en este momento. Y yo pregunto, ¿cuánto vale un galón de gasolina en este momento? Vale más un galón de agua en este momento aquí en la ciudad de Bogotá que un galón de gasolina. Entonces, si no le vamos a poner mella nosotros que tenemos el poder del conocimiento, el poder de hacer que los futuros estudiantes puedan incluir en los proyectos de desarrollo la variable ambiental, pero estudiada de una forma mucho más comprometida con el medio ambiente, nosotros tarde o temprano nos vamos a ver abocados a una pobreza y demasiado cruel. Entonces, sí me gustaría que cómo los dos panelistas podrían ver y hacer que la interdisciplinariedad fuera mucho más fuerte en la variable ambiental. Llegará el día en que no vamos a comer cemento, no vamos a comer dinero, no vamos a comer carros, vamos a comer es agricultura y agua. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera o le damos la palabra a los panelistas? Hay dos preguntas aquí en escrito, entonces, bueno, una pregunta es más dirigida a la misión y al futuro del CIDER, fue el punto de partida. Tenemos también los temas de interdisciplinaria. Le damos la palabra a Maricel Piñeiro. Mi pregunta es más genérico para los dos panelistas. ¿Cuál para ustedes son ventajas y desventajas de usar interdisciplinaridad en un proyecto o en un centro como CIDER? In a center like CIDER. Que si la puede repetir bien, por favor. What are the advantages and disadvantages of using interdisciplinarity in a project such as being implemented by a professor in Canada and in CIDER, wherein some of the professors, for example, still doesn't have that interdisciplinarity background in their discipline? ¿Hay alguna otra? No. Ok, muy bien. Entonces vamos a proceder con esta primera ronda de comentarios y preguntas. Segundo.
señor. No, es que la primera pregunta, con mucho respeto, yo me declaro no muy competente en responder eso porque es muy fuera del ámbito de conocimientos míos. Entonces, mejor que no trato de responderlo. Estoy de acuerdo con mi compañero. Es buena, es una pregunta grandísima, ¿no? Lo único me pensé un poco, es una pregunta más que todo. No entiendo bien en Colombia sobre ordenamiento territorial por los pueblos indígenas donde quedan los bosques y cómo van a planificar eso post-conflicto. Porque este tiene mucho que ver con su pregunta si pueden entrar libremente o van a ser un tipo de reglas para controlar eso, ¿no? Y realmente no conozco la situación en Colombia, pero hay algunas cosas que uno debería pensar, ¿no? Como ha pasado mucho ordenamiento territorial de los pueblos indígenas en otros países de América Central y también de América del Sur, donde no había este tipo de conflicto en los últimos 20 años. Entonces, esa es una pregunta más para los que están dirigiendo el programa. Uno de los retos que tenemos al frente es esa reflexión que tú hiciste sobre, después de los posacuerdos, ¿qué va a pasar con esos territorios? Y si un actor que de alguna manera fue influyente en esas zonas, al irse o cambiar, ¿qué va a pasar? Y uno de los retos que nos hemos puesto aquí en el CIDER tiene que ver con eso de los centros de planeación regional. Es decir, si no planeamos nuestras regiones a largo plazo, cualquier cosa puede pasar con actores legales, ilegales o con los que lleguen. Y el reto que tenemos nosotros con las regiones, con las universidades de la región, es generar todos estos elementos de planeación regional de largo plazo. Porque si no lo planeamos a largo plazo, estos actores, como digo yo, el resultado puede ser cualquier cosa. Y yo creo que estamos a tiempo de planear a largo plazo, de tener sistemas de información en la región, para tomar decisiones de política pública y de planeamiento regional. Y ese es nuestro esfuerzo. Queremos montar institucionalidad en la región que mejore competencias y capacidades de planeamiento y que permita que las regiones se puedan planear y dibujar su futuro de una forma ordenada, concreta, participativa y legítima. Bueno, la pregunta sobre las ventajas y desventajas de interdisciplinaridad y retos, ¿sí? Bueno, yo creo que eso depende del problema que estás mirando. Esta mañana tuvimos algunas presentaciones de ingenieros, biomédica. Entonces el problema era muy claro, muy concreto, ¿ya? De cómo se puede evitar que las arterias se rompen, ¿no? Para poner alguna cosa artificial. Era un problema muy concreto, ¿ya? Para lo cual los médicos no tenían una respuesta, ¿ya? Como hay muchos problemas económicos a lo cual los economistas de hoy en día no tienen respuesta. Mira a toda la cuestión de la crisis financiera de 2008, ¿ya? Entonces, esto es una primera respuesta, digamos, ¿eh? Cuando hay problemas que con los instrumentos y las teorías actuales no hay respuesta, entonces hay allá la ventaja de mirarlo desde diferentes ángulos, ¿ya? Pero eso exige también rigurosidad, porque uno no quiere tener un enredo entre diferentes perspectivas que termina a ser solamente una cuestión ideológica de cuál es el más importante
sino una cuestión que está empíricamente basada. O sea, primero, y yo creo que ese es un reto, es la cuestión de la medición. Porque, tomando el ejemplo de las instituciones, ¿cómo definen los investigadores de institucionalismo social, instituciones, como el señor allá, o economistas de la corriente de la nueva economía institucional? Definen instituciones en diferentes formas. ¿Cómo podemos, aunque todos estamos de acuerdo que instituciones es una cuestión central, cómo podemos llegar a formas de medir que son útiles en las diferentes perspectivas para tener una investigación más rigurosa, empírica, ¿ya? Cómo se puede trabajar este tema en forma empírica para generar una validez tanto interna como externa, como decía. Porque estamos viviendo con una diversidad estructural. Las dos palabras más comunes en el instituto son "it depends". ¿Ya? Eso es, porque la diversidad estructural es esa. Pero entonces hay que terminar con "it depends". Eso es el inicio del viaje. ¿Ya? Porque bajo cuáles condiciones son y cómo. Eso es donde hay que avanzar. Entonces yo creo que el reto no es buscar más marcos alternativos que vienen de diferentes disciplinas, porque hay, como traté de dar un ejemplo del institucionalismo, cómo es la gran diversidad de enfoques. No, el reto es llegar a maneras de cómo llegar a mediciones comunes como base para seguir avanzando. ¿Eso responde a su pregunta? Gracias. Muy bien, tenemos una que nos enviaron por escrito, se la leo. ¿Qué papel juega la metodología y el pensamiento creativo relacionado al pensamiento analítico que prima en los programas de maestría del Instituto de Estudios Sociales? Es como qué tipo de metodologías, ¿no?, para crear un pensamiento creativo. Ya. Bueno, yo creo que en esto el hecho de que tenemos estudiantes que vienen de 50, 60 diferentes países y diferentes disciplinas, diferentes contextos, etcétera, eso es realmente es parte de la metodología, ¿ya? Porque esto ayuda a una búsqueda de una comprensión que es más diversa a los diferentes fenómenos, ¿no? Pero avanzar en eso, como decía, la cuestión de la medición y tratar un análisis más riguroso, que es el pensamiento analítico, pero eso también requiere creatividad. La creatividad en la forma de medir, en la forma que sea apropiada en diferentes contextos. ¿Ya? Eso es, o sea que se necesitan los dos, y por eso en el instituto al menos se da tanta énfasis. Yo creo en un periodo de 10 semanas se está discutiendo la cuestión de la pregunta de investigación. Únicamente la pregunta de investigación. ¿Ya? Eso es la cuestión de la creatividad en combinación con el ejercicio analítico, que debe ser riguroso. Yo quisiera compartir algo de la experiencia del CIDER que los colegas del CIDER conocen, pero compartir, digamos, el tema de la interdisciplinaria en la investigación. Y por lo menos hay dos niveles en que son muy importantes en un proyecto de investigación colectivo, es decir, grupal, donde hay distintos investigadores, asistentes de investigación de distintas disciplinas. El primero es tratar de hacer la integración a nivel de enfoque teórico, es lo que implica revisión de literatura desde las distintas disciplinas. Eso puede tomar
mínimo 6 meses o más, digamos, en donde en talleres se ponen a discutir los distintos autores de distintas disciplinas que abordan un problema, un mismo problema, ¿no? Ver esos distintos puntos de vista. Entonces, lograr la integración, digamos, de enfoques que sean complementarios, ¿no?, en sus principios epistemológicos, en sus intenciones últimas, y buscar en el segundo nivel es la integración metodológica, ¿no? Entonces son dos niveles muy importantes, la interdisciplinar, la integración teórica y la integración metodológica. La integración metodológica es más concreta, pero implica desde los marcos teóricos que vienen de distintas disciplinas alrededor de un mismo problema, tratar de definir categorías analíticas, elementos que vinculen teoría con realidad. Y bajo esas categorías analíticas podemos implementar distintos métodos de investigación propios de las disciplinas, como por ejemplo utilizar metodología propia de la geografía, del análisis espacial, para hacer etnogeografía, por ejemplo, o utilizar elementos del análisis sociológico aplicado a problemas específicos. Por ejemplo, en este momento recuerdo un proyecto de violencia intrafamiliar en Bogotá. Hay más o menos 300.000 demandas por violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá anualmente. Entonces, era equipos de psicólogas, abogadas, yo como geógrafo, economista, antropólogo, pero todos girábamos haciendo trabajos de campo en distintos espacios de Bogotá, todos giramos bajo unos mismos principios metodológicos, lo cual nos permitía procesar la información cualitativa y cuantitativa bajo esos parámetros. Entonces, la idea es cómo lograr la integración teórica, pero la integración metodológica también para abordar, digamos, un problema. Ese es un primer, digamos, nivel de elementos de interdisciplinaridad en la investigación. Por supuesto, se puede profundizar mucho más o avanzar, como hablábamos esta mañana en el caso de la experiencia de Julián, que presentó un proyecto de investigación hacia una concepción más transdisciplinaria, ¿no?, que implica un esfuerzo, digamos, de visión filosófica más profunda alrededor de problemas, que implica cambiar pues muchos o definir paradigmas frente a problemas concretos. Y el otro campo es en la docencia, y en la docencia, en eso sí, es lo que acaba de señalar Bert, en el caso de ellos, la gran diversidad de culturas, de países de sus estudiantes y la diversidad de profesores que vienen de distintos backgrounds. Resulta importante el encuentro en clase, pero además con metodologías pedagógicas diferentes. En nuestro caso, en el CIDER, para nosotros ya es normal hablar a un grupo de estudiantes que provienen de distintas disciplinas, ¿no?, y que están discutiendo en talleres, en los cursos, sobre un mismo problema y enriquecerse mutuamente. Pero además los profesores vamos adoptando también la definición de conceptos que vienen de distintas disciplinas. Entonces, digamos, son elementos básicos que nos permiten poner en marcha, digamos, la interdisciplinariedad en la docencia también. Por supuesto, esto tiene mucho más elementos de discusión, y en eso pues hay una gran experiencia, digamos, del CIDER en esa parte que necesitamos todavía seguir trabajando en ella y consolidar. Por supuesto, para trabajar más proyectos colectivos, para seguir reflexionando sobre los métodos pedagógicos, es decir, ir mucho más allá de la cátedra activa que es la cátedra que se desarrolla en comunicación permanente con los estudiantes, con los participantes. Tenemos que seguir pensando esos métodos pedagógicos de manera de poder captar, digamos, de dialogar con todas las disciplinas y con diversidad de experiencias en cada uno de los estudiantes. No sé si… yeah.
y costó, bueno, es Swiss francs, que es como $1,500,000. Es una inversión bastante grande si realmente queremos salir con... Es que cuesta mucho tiempo de hablar, atraer gente, discutir, hacer todos estos tipos de cosas. Si queremos tener algo que está aceptado por los miembros, ¿no? Que son diferentes actores. Ese es el, bueno, desventaja. Y se puede, si uno quiere trabajar en este mundo, a veces hay que dejar un poco, hay que ser más flexible. Entonces, lo que buscamos nosotros por hablar con los biólogos es qué es la metric, cómo podemos empezar de hablar en ambos lados y usamos la biodiversidad de las especies. Y lo usamos, ese es un choice, es con intento, ¿no? Porque y de ahí hay algunos de las ciencias sociales que van a decir, pues ya me voy, no tengo interés en eso. Pero si uno quiere hablar con biólogos, tiene que usar sus propias categorías y hay que entrar a este tipo de mundo, ¿no? Y de ahí fuimos a entender cómo vamos a entender, queremos entender el uso de la biodiversidad, pero sabemos que el problema es que muchas veces estamos midiendo lo que pasa, no es su valor, pero es la realidad que ellos tienen por usar el terreno. No estoy diciendo bien en español. En inglés será así. One of the problems with ecosystem services and the dependency work is it measured outcomes and it didn't consider what shaped those outcomes. So if you went and interviewed a person in a community and asked them, what's the value of your use of this landscape? And you went in to do a household interview, then what we would get is we would get what they were doing today, but in fact, I know. Okay, gracias. So if we want to understand better what those outcomes are, then we have to look at different variables, and then you have to come to agreement on the variables. And some social scientists don't even like to talk about variables, right? And this is, I think, the problem you were bringing up, that we have to move from the very specific to understandings that can actually cross contexts. So I think that's one of the challenges in this type of work. And it takes time and commitment. That's the disadvantage. The advantages, I think, really are working with communities to actually produce answers that are going to deal with the problems they face in trying to do that. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya estamos pasados de tiempo. Tenemos un video de los 40 años del CIDER, video de 8 minutos, entonces vamos a proceder a presentar este video para seguidamente hacer ya la sesión del lanzamiento del libro de los 40 años. Entonces pasamos a la presentación del video.